Mis amados hermanos, buenos días. Vamos a aprovechar el tiempo en esta mañana. Damos las gracias a Dios porque podemos encontrarnos con su palabra. La palabra nos encontrará siempre. Cristo vendrá a nuestras vidas y nosotros iremos a Él. Y será como el ciclo de la lluvia, algo eterno que se repite y se repite. Y de esa manera siempre nuestra vida estará regada. La palabra de Dios viene, se manifiesta en nuestra vida, hace que prospere, y así como este encuentro con la palabra, quizás nuestro encuentro hoy termine, pero la palabra es la que permanecerá y estará con nosotros para siempre. Al igual que la oración. Hermanos amados, vamos a ir a una cita que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, en el versículo 14. Y ahí vamos a guiar nuestra reflexión esta semana, específicamente en este día, esta semana para finalizar. Hemos estado hablando acerca de la oración y de la importancia de la oración. Muchas veces la oración la vemos solamente como un hecho rutinario, religioso, al cual tenemos que ir porque los pastores en las iglesias nos exhortan, nos llaman a la oración. Pero la oración tiene, cuando te das cuenta o cuando tomas conciencia de lo que es un hecho trascendental, sencillo, quizás insignificante, imperceptible para otros, pero es lo que nos mantiene firmes, constantes en esa cercanía y en esa relación de profundidad con el Creador del universo. De rodillas para terminar de pie. Es el título o el faro que nos va a guiar en esta mañana para seguir un curso hacia nuestra incursión en la palabra. De rodillas para terminar de pie. Y ilustrábamos ayer Mateo 17, verso 14, ahí se encuentra usted ya. El día de ayer ilustrábamos acerca de lo que nos da el impulso en una carrera. El impulso en una salida, en cualquier tipo de carrera, lo da el hecho de prepararse. ¿Y cómo se prepara el atleta? Se prepara en una posición de humillación, es decir, baja la cabeza, dobla, flexiona sus rodillas, y cuando llega el momento de la salida, con toda fe, él está viendo no hacia los lados, no fijando su mente en la mirada hacia lo que está en el terreno en el cual se encuentra posicionado en ese momento, sino que su mente está en fe, creyendo que va a llegar a aquella meta. Pero lo primero que lo impulsa es esa posición o ese gesto de humillación para después ponerse de pie y correr creyendo que Él va a ser el ganador. Aquí en el versículo 14 del Evangelio de Mateo encontramos a un padre, una multitud y un varón. Ese varón acercándose hacia los discípulos del Señor. Leemos mejor. Al llegar a una multitud, se le acercó un varón, versículo 14 del 17 de Mateo, que dice, poniéndose de rodillas, le dijo. ¿Y por qué se puso de rodillas? Era una súplica, suplicando, pidiendo, poniéndose de rodillas, le dijo. Y aquí podemos encontrar ciertos elementos para la oración. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando vemos que algo no puede ser posible? Cuando hemos luchado, cuando hemos peleado nuestras fuerzas, cuando hemos recurrido a uno y otro recurso y no encontramos la solución. Hemos gastado, como aquella mujer del Evangelio, todo cuanto tenía para llegar a una cura de la enfermedad y no pudo hacer nada. E igual, en distintos escenarios había una multitud. Muchas veces nuestros gestos son imperceptibles, como fue el gesto de aquella mujer. Entre la multitud se acercó a Él. Es decir, humillada. El primer impulso, me voy a acercar. Creo que voy a llegar hacia Él. Y creyendo, solamente dijo aquella mujer, si tocare el borde de su manto, si tocare sus ropas, entonces quedaré sana. Tenemos un primer elemento allí. La humillación, el acercamiento, la fe. Lo mismo ocurre aquí, una multitud. Un hecho tan sencillo, implorando una ayuda que otros no pueden darme. Lo que yo no puedo lograr, lo que yo no puedo hacer,
pero él sí puede hacer. Entonces dice que este varón se acerca, se pone de rodillas y le dice, le expresa. ¿Qué es la oración sino la expresión de la necesidad de un corazón? La oración es eso. No solamente es llegar, repetir ciertas palabras porque no tengo necesidad. No, la oración es la expresión de la necesidad del corazón. Y es lo que Dios escucha. Si nosotros vamos a estar como estaban los fariseos, llegando al templo, solamente orando, hablando de nosotros, yo que hago esto, es una oración que va a quedar solamente entre lo que yo quiero expresar y lo que yo soy. Pero aquel que llega y dice, como aquel publicano, ten piedad de mí, pecador, ese descendió justificado. En pocas palabras, su oración fue escuchada. En ese caso específico, probablemente el publicano no estaba de rodillas o en una posición de humillación, pero su corazón es el que estaba humillado delante de Dios. Estaba pidiendo, suplicando. Ahora, este varón sí estaba de rodillas. Y dice la escritura que le dijo, versículo 15, ten misericordia de mí, Señor mío. Mi hijo tiene un espíritu maligno. No estaba pidiendo ni siquiera para él. Estaba pidiendo por su hijo. Para que Dios, Jesús, cambiara aquella situación. En ocasiones, hermano, la oración es no solamente pedir por nosotros, sino pedir por aquellos que están en una necesidad. Pedir por aquellos que otros, e inclusive nosotros mismos, no hemos podido hacer nada para que la vida de tormento que llevan nuestros hijos, la vida de ataduras, la vida de cadenas que ellos tienen, la vida de enfermedad, que ellos no pueden hacer nada, ni otros tampoco, Jesús lo puede hacer. Pero ¿cómo se logra? ¿Cuál es el instrumento? ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el medio para que eso imposible pueda llegar a lograrse? Tan sencillo como acercarnos a Dios en fe con una oración. Y vamos a terminar este capítulo precisamente con eso. Dice la escritura, contestó Jesús, oh raza incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportarlos? Tráiganmelo acá. Y ellos tienen que ir y tienen que llevar aquella necesidad. Oh raza incrédula, lo que les decía hace un momento, la fe, el creer, oraciones con fe, creyendo que vamos a recibir, como dice otra parte de la escritura. Pidan creyendo que lo van a recibir, creyendo con todo nuestro corazón que aquello vendrá de parte de Dios, porque no pedimos para nosotros, no pedimos para nuestros deleites, no pedimos para nuestros placeres, pedimos en necesidad, en ocasiones de nosotros mismos, o en ocasiones de nuestros hijos, o en ocasiones como versa la escritura en Timoteo, pedir por las autoridades para que nosotros podamos vivir una vida en toda piedad y reverencia a Dios. Pedir lo que a Dios agrada, pedir para agradar a Dios. Y en eso Dios lo responde, porque ahí Dios es glorificado. En este caso se lo trajeron a Jesús. Versículo 18 dice que Él reprendió al espíritu maligno. Y aquí es cuando se gesta, cuando hablábamos ayer o antier, acerca de lo que significa la guerra entre el mundo terrenal y el mundo espiritual. Tráiganmelo acá. Él reprendió a qué, al muchacho, no, reprendió al espíritu maligno. Es decir, el encuentro entre el reino de luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios se había acercado. El reino de Dios está entre nosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Y entonces el reino de las tinieblas retrocede, es repelido, porque Jesús le reprende. ¿A qué? Al espíritu maligno, para que entonces la realidad terrena, física, pueda cambiar. Y ese es el poder de la oración. Es el poder que emana de Jesús, que cuando nosotros vamos a Él, Él reprende a las tinieblas y entonces nuestra realidad cambia. Ese es el camino. No estamos luchando nosotros directamente contra esos seres espirituales de maldad, sino indirectamente a través del nombre poderoso de Jesús. Y en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla.
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, es decir, en todo el universo. Todo poder le ha sido dado a Él en el cielo y en la tierra. Y ese poder nos ha sido dado a nosotros a través del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor, si a alguien blasfema contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero toda blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero, porque yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios. Y si los demonios están siendo expulsados, entonces el reino de Dios se ha acercado a ustedes por el Espíritu de Dios. ¡Qué glorioso! Y tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, o sea, tenemos la autoridad. Continuando con esta narrativa hermosa del Evangelio, dice, reprendiendo Jesús al espíritu maligno, salió de él. Por fin, hermano, por fin aquel hijo pudo ser libre, por fin. Lo que no pudieron lograr los discípulos, lo que no pudieron lograr los discípulos de los fariseos mismos, lo que no pudo lograr la religión, lo logró un sencillo acto de poder que provino de un sencillo acto de humillación, de reconocimiento y de fe. Salió de él y fue, dice la Escritura, restaurado en ese momento. Otras versiones dicen, fue curado en ese momento. Curado, restaurado, la realidad es la misma cosa. Fue sano, su realidad fue distinta. Pero luego los discípulos, en el versículo 19, dice que acercándose en privado a él, porque, o sea, ¿cómo es posible que nosotros no pudimos hacer esto por él? Porque así dice el versículo 16, aquel hombre dice, lo llevé a tus discípulos, pero ellos no pudieron restaurarlo. Lo llevé a ellos, pero no pudieron hacerlo. Entonces, lo que el hombre no puede hacer, Jesús lo puede hacer. Entonces, nunca nos cansemos. Podemos ir con un siervo, podemos ir con otro, pero lo mejor es ir con Jesús. Y Él sí podrá hacerlo. Ahora, la respuesta del Señor ante la inquietud de los discípulos es lo que nos marca a nosotros en este día en la trascendencia de lo que la oración significa. Dice, ¿por qué no pudimos restaurarlo nosotros? Yo creo hasta cierto temor. O sea, Señor, si los demonios se nos sujetan en tu nombre, ¿por qué esto no pudimos hacerlo? Verso 20, Jesús les dijo, por su incredulidad. Yo no sé lo que se gestó en ese momento entre los discípulos, probablemente estuvieron orando y se cansaron y dijeron, pues yo creo que este no sale, ¿no? Como dijo alguien por ahí, yo creo que a este ni Jesucristo lo levanta. Cierto siervo, al ver alguna situación muy difícil de una persona que estaba en silla de ruedas, él expresó en cierto momento, cuando le pidieron oración, dijo, no, pues yo creo que este ni Jesucristo lo levanta al ver la situación. Pero este siervo, cuando oró por él y que vio que aquel paralítico se levantó, eso sucedió por ahí en los 90, dice 1990, dice que se quedó sorprendido. O sea, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Y sigue orando con poder y autoridad sobre el reino de las tinieblas y glorificándose Él. Por su incredulidad, le dijo el Señor. Por su incredulidad. Entonces, en ocasiones, como no suceden las cosas, pues decimos, hijo, que no sucedió. O sea, la incredulidad es parte del alejamiento, del no ver lo que nosotros queremos ver, o creer que aquello que pedimos a Dios no ha sido respondido. No le creemos a Dios, no creemos que Él está respondiendo a nuestra necesidad, no creemos que Él está actuando. Imagínense, como veíamos el día de ayer, si Daniel hubiera pensado que su oración no fue respondida porque no llegó en el momento que él la pidió, que Ana hubiera pensado que la oración que hizo no llegó a manos de Dios porque a la siguiente semana no tuvo la respuesta en petición del hijo que ella había anhelado o pedido. La respuesta de Dios llegará, y como le dijo al profeta el Señor, la respuesta no tardará, la respuesta llegará, a su tiempo llegará. Entonces, hermano, la respuesta de Dios llegará. Puede llegar con un sí, con un no o con una espera, pero la respuesta de Dios va a llegar, espera, o es sí o es no. Señor, pase de mí esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres, hágase tu voluntad. La copa tenía que pasarse de la manera en la voluntad que Dios estableció para nuestro Señor, y tuvo que ir a esa cruz. Pero el final es lo que nos interesa, un final hermoso como este final.
Le dice el Señor por su incredulidad, porque en verdad les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, muévete de aquí, y se movería, y nada le sería difícil. Nada le sería difícil. El Señor toca dos elementos. Uno, la fe. La fe, seguir creyendo, independientemente de que lo veas o no lo veas, seguir creyendo y pedir a Él. Como aquel hombre, Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero, versículo 21, nos da una clave para entender lo que nosotros estamos estudiando en esta semana. Pero este género, dice, este género, quiere decir que hay géneros, hay variantes, hay niveles, hay diferentes escaladas en las situaciones que se presentan. Pero este género no sale, dice el Señor, sino con ayuno y oración. Yo sé que hay algunos manuscritos que no agregan ayuno, pero si no agregan ayuno, al menos oración sí está. Este género no sale sino con oración. Pasaje paralelo, Marcos 9:29 nos dice, esta clase con nada, más enfático, con nada puede salir sino con oración. Entonces nos damos cuenta del poder de la oración. ¿Qué les quedó a los discípulos aquí? ¿Qué les quedó a ellos después de esta enseñanza de vida que el Señor les dio? ¿Saben lo primero que hubiera hecho yo? Irme a orar. Entender que la oración puede lograr lo que no pude hacer en ese momento. Con esta enseñanza, hermano, con esta enseñanza me hubiera retirado yo inmediatamente a orar. Y al ver alguna situación espiritual complicada, difícil, que no pude yo resolver en ese momento, que no encontré, ¿qué es lo que voy a hacer? Irme a orar. Orar para en ese momento o en lo posterior recibir una respuesta de Dios, o sencillamente que Dios haga lo que tiene que hacer. Y yo solamente orar. Y así como sucedió con Elías, que oró y no hubo lluvia sobre la tierra, y oró y hubo lluvia sobre la tierra, entonces Dios manifestará primeramente, antes que el poder, su voluntad. Porque muchas veces buscamos en oración que Dios manifieste el poder, pero lo que debiéramos buscar primeramente es que Dios nos haga entender su voluntad. Y después viene el poder. La voluntad de Dios está para sanar. En este caso era para liberar. Y aquel hombre, aquel hijo, fue liberado. Pero nos deja a nosotros la importancia de la oración. Y si esta semana, hermano, nos ha caído en nuestro corazón más que en nuestra mente la importancia de la oración, y si en la semana que viene o el minuto que nos sigue podemos entender e ir al Señor en oración constantemente, velando, orando sin cesar, en tu carro, rumbo al trabajo, por tus hijos, por la congregación, por los ministros, entonces, hermano, habrá valido la pena el tiempo que hemos pasado en la palabra. Si después de este encuentro olvidamos muchas cosas o palabras que hemos dicho o que hemos aprendido, pero en nuestro corazón queda el aprendizaje de la conciencia de orar, hermano, hemos avanzado, no digo un paso. Como dijo Neil Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Quizás sea un pequeño paso para ti el hecho de destinar un tiempo más a la oración, pero va a ser un gran salto para otro, como lo fue para el hijo de este padre. Cerramos con una cita última que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 35. Estén siempre preparados y mantengan las lámparas encendidas. Estén siempre preparados y mantengan sus lámparas encendidas. ¿Y cómo mantenemos nuestras lámparas encendidas? Sino a través de la oración. Hermanos amados, que ningún tropiezo, situación difícil
interrumpa ese momento tan precioso y tan glorioso como es la oración. Al igual que nosotros aquí, con ciertas quizá inconvenientes, ruidos externos, pero que nada interrumpa el próximo minuto que habremos de pasar en oración por 3 cosas. Por una necesidad que tú tengas, por una necesidad, un hijo que no puede ser liberado o alguna otra situación. Número 2, por los ministros, y número 3, por las autoridades. Próximo minuto para concluir, terminamos de esa manera. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos por la necesidad que está puesta ahora en el corazón de mi hermano y de mi hermana. No sé que sea un hijo, una hija, un matrimonio, no lo sé, Señor, pero tú puedes obrar lo imposible y venimos de rodillas orando, poniéndolo a tus pies. Oramos, Señor, por todos los ministros del Evangelio, Señor, para que sean levantados en poder y que sus congregaciones, aquellas ovejas que tú les has dado, Señor, sean pocas o sean muchas, Señor, sea un rebaño grande o un rebaño pequeño, Señor, al igual son almas encomendadas según el talento y la capacidad que cada uno de ellos puede atender. Padre, pedimos por ellos, Señor, para que los sigas fortaleciendo y que seas tú su meta y su visión, que no sea, Señor, el otro rebaño, el otro ministerio, sino que sea siempre presentarse delante de ti aprobado para agradarte solamente a ti, Señor. Y te pedimos por último por nuestras autoridades, que levantes autoridades, Señor, justas, para que nosotros podamos no vivir para nosotros mismos en esta tierra, sino para agradarte a ti en toda reverencia a Dios y santidad y justicia. Padre, te damos gracias por esta semana. Te damos gracias, Señor, por el tiempo que hemos pasado estos 5 días hablando de este hecho tan glorioso y tan trascendente que es la oración, Señor. Te ruego yo desde el fondo de mi corazón que a cada uno de nosotros nos quede esta conciencia y que el minuto o segundo próximo que sigue podamos, Señor, levantarnos en oración siempre en nuestros corazones. Por tu gloria, Señor, por tu gloria. Algunos dicen gloria a un país, nosotros decimos gloria a Dios. En el nombre de Cristo, gracias. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. No a un hombre ni a un país. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Salimos rápido porque los trabajos nos esperan y el testimonio también. Dios los bendiga. Un abrazo. Cuídense mucho. Nos vemos el domingo. Oremos. Son tiempos complicados y en tiempos difíciles. Dios les bendiga. Buenos días.